Una de las tumbas de la Vía Apia nos muestra otra cara de la historia del arco de Tito. Es una lápida de 3 hombres. Uno llamado Barika, otro llamado Sabda y otro llamado Akiva. Son típicos nombres judíos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la historia de Barika, Zabda y Akiva? ¿Cómo acabaron aquí? Si comenzaron sus vidas en Judea, ¿cómo terminaron como ciudadanos romanos en Roma? Es más sorprendente de lo que pensamos. A juzgar por las letras y cómo están escritas en esta piedra, fueron talladas en el siglo I después de Cristo. Y sabiendo eso, podemos sumar 2 más 2. Estoy casi segura de que estos 3 hombres participaron en la rebelión judía contra los romanos a finales de los 60 después de Cristo. Estos hombres entraron en Roma con el ejército de Tito como prisioneros de guerra. Debió de parecerles el peor momento de sus vidas al ser abucheados, pitados, con la gente tirándoles cosas. Pero quizá lo peor estaba por venir. Fueron subastados como esclavos y adquiridos por un hombre llamado Lucius Valerius. ¿Cómo sería su vida como esclavos? No lo sabemos, pero él los liberó y se convirtieron en nuevos ciudadanos romanos. Con su nombre, Lucius Valerius, pero con sus nombres judíos todavía reivindicando su identidad judía. Esta es una de las maneras en que funcionaba la conquista romana. Traía esclavos, pero también finalmente traía nuevos ciudadanos romanos. Es un cuento de hadas con final feliz y una típica historia romana. Cuando hombres como estos eran liberados, no retomaban sus antiguas vidas en Judea. Permanecían en su nuevo hogar y es más, se convertían en romanos, con todos los derechos y privilegios que implicaba la plena ciudadanía romana. ¿Pero qué los retenía en Roma? ¿Cuántos de ellos había allí? ¿Y dónde vivían todos esos nuevos romanos? Para intentar dar sentido a esto, me reúno con un compañero en el Trastevere, que literalmente significa al otro lado del Tíber, desde el antiguo centro de la ciudad. Tiene fama de ser núcleo de inmigrantes en Roma, incluso ahora. En esta zona, el Trastevere, al otro lado del Tíber, era donde limitaba la antigua ciudad de Roma. Y es aquí donde hallamos la mayor evidencia de comunidades de inmigrantes. Judíos, asirios... Supongo que si le preguntabas a un antiguo romano dónde está la zona más grande de inmigrantes de Roma, te respondía... Por el río. Por el río. Al otro lado. Parte de la respuesta a por qué una zona como esta podía ser tan cosmopolita radica en la historia de los esclavos como Barika, Sabda y Akiva. Los griegos pensaban que los romanos eran bastante raros por liberar tantos esclavos. Y convertirlos en ciudadanos. Sí, aunque fuera brutal, ser esclavo podía ser una especie de etapa en tu vida, como un aprendizaje. Llegabas como germano, te daban un nombre romano, aprendías latín, aprendías algún tipo de oficio útil para tu amo, este te liberaba y ahí estabas. Eras un ciudadano romano con una profesión, un nombre romano y un montón de contactos poderosos. Ya. Era tu entrada en la sociedad romana. Ahora, si multiplicamos eso por los cientos o miles de esclavos que eran liberados, vemos que la naturaleza étnica de las personas que se consideraban ciudadanas de Roma estaba cambiando muy deprisa. Ser romano era una especie de vocación, un movimiento que atraía a otras personas. Esta fue una idea completamente nueva y en muchos sentidos el secreto del éxito del imperio. La palabra romano ya no hacía referencia a la ciudad de donde provenías, sino a algo que podías llegar a ser. Casi todo el mundo en Roma era descendiente de alguien que provenía del exterior, y no solo ex-esclavos. Eran personas que trabajaban en los muelles, constructores, prostitutas, campesinos, que habían venido a Roma porque creían que aquí podían comer lo que no podían comer en su tierra. Así que era una gran y caótica mezcla de gente que llegaba sin conocer a nadie. Tomaban rumbo hacia lo desconocido, hacia un lugar donde nada garantizaba tu supervivencia.
Y curiosamente esa era una de las razones por las que Roma dejaba entrar a estas personas. Cualquier ciudad del tamaño de Roma necesitaba inmigración porque el número de fallecidos superaba con creces al número de nacidos. Roma era una ciudad malárica en la antigüedad, así que los que llegaban aquí no gozaban de inmunidad alguna. Cogían la enfermedad y en unos años habían muerto. Así que para que Roma mantuviera su tamaño necesitaba más población constantemente. Roma se tragaba a la gente. Era una ciudad que consumía personas y las escupía muertas. Quizá deberíamos dejar de pensar en los romanos como una nación o raza superior que conquistó el mundo. Y en su lugar, pensar en una Babel de personas desarraigadas y amontonadas muy lejos de su tierra. Y con la esperanza de un futuro mejor. Porque para los extranjeros, Roma no era todo pesimismo.